Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica, sino estar al tanto cada vez más con los temas de la salud. Hoy estamos grabando desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas y yo quiero hacer una reflexión y una gran preocupación que estamos viviendo los médicos con la situación del sistema actual de salud. Llegan nuestros pacientes con sus historias clínicas buscando atención médica y muchos pacientes venían siendo diagnosticados y habían iniciado un proceso de tratamiento para muchas enfermedades graves y se han encontrado con la peor situación de la enfermedad en la vida. Están desvinculados a su sistema de salud. Están de cambio de sistema de salud. Fue que se quebró la EPS a la que yo pertenecía. Es que ya en esta EPS no me pueden atender o tengo que esperar porque está en un proceso de cambio. Entonces, una pasó a ser otra y otra a otra. Y lo estamos viendo en la actualidad con Café Salud. Muchos pacientes se quedaron en el limbo, en el tratamiento de sus cánceres. La preocupación es, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Llevamos varios meses haciendo gran cantidad de reuniones y escándalos y situaciones políticas, que por el sí o que por el no, que por la paz o no la paz. Nos preocupa la cantidad de muertos que ha dejado el proceso de la paz. Lo que nos muestra el momento, mataron a un policía, mataron de fulano de tal, secuestraron a alguien y el conflicto de lo que llamamos guerra nos tiene en una gran confusión, una gran preocupación. Pero eso es lo que nos muestran los medios de comunicación. La pregunta es, ¿el tema es de comparar muertes? Si el tema es de comparar muertes, ¿por qué nuestros periodistas, que muchas veces se dedican al amarillismo, no se van a las 4 de la mañana? Cuando dicen qué pasó en la noche, en todos los noticieros, a ver qué está pasando con los pacientes enfermos que haciendo fila, buscando en qué EPS los van a atender. ¿Cómo fue el paseo de la muerte? ¿En qué ambulancia van a llegar a ver dónde los van a atender? En Estados Unidos actualmente hay un gran escándalo porque están midiendo lo que más le preocupa a la gente, de qué se está muriendo, cuál fue el problema de la muerte. El incidente que sucedió con las Torres Gemelas dejó tantos muertos, pero resulta que las malas prácticas médicas y los sistemas de salud están dejando 15 veces más muertos que esos y nada pasa. Se ha hecho un comentario, se ha hecho un escándalo de eso, se han hecho cubrimientos de noticias, informativos alrededor de esto, no. Y resulta que en Colombia estamos peor, pero nos entretienen con el tema del sí y el no. Nos entretienen con cositas de deporte y con cositas políticas. Pero la realidad de tantas muertes que tenemos. Entonces llega un paciente con un cáncer de próstata. Y me dice, no, es que como con el cambio de la EPS que está sucediendo, me dejaron sin medicamentos las inyecciones que me tienen que aplicar para mi cáncer de próstata hace 4 meses. Y el otro dice, no, es que yo estoy en espera del cáncer de mama de mi mamá y estamos en espera ya hace 6 meses, porque no han contratado nuestro sistema de salud con oncólogos o con diferente entidad. ¿Ustedes creen que la enfermedad también entra en paro? ¿Ustedes creen que la enfermedad dice, no, pues es que como no me han podido aplicar la inyección, como no me han podido remitir, como no me han podido atender, entonces la enfermedad se va a parar? La enfermedad continúa y la muerte sigue silenciosa. La familia tiene que continuar ese viacrucis porque es que
un tratamiento de un proceso de un cáncer vale millones y no todas las personas podrán tener la posibilidad económica. Dígame si no estamos llegando a una situación que es lo que nos miden, resultados de muertos, peor que el de una guerra. Ya tendrán las estadísticas listas, los congresistas tendrán esto claro, mientras allá se discuten grandes plenarias, a ver cómo va a ser el contrato de la vía X, cómo conseguimos presupuesto para mejorarle el hábitat a los carros, porque es que tenemos que mejorar las vías de tal parte. Y nos muestran comerciales de televisión que el gobierno ha sido muy bondadoso, que ha invertido una gran cantidad de dinero mejorando la autopista sur, la autopista norte, el viaducto, el túnel, porque es que el gobierno tiene que velar por el hábitat, por la calidad humana de los carros, que hay que mejorarle el hábitat a los carros, pobrecitos. Y discuten cómo es que va a ser ahí la torta, el tema de los contratos, de las vías. Sí, eso es desarrollo para el país, sí, eso es importante. Sí, eso es necesario. Pero ¿qué está pasando con la cantidad de gente que se nos muere? Es que se mueren. Se acabó este hogar, se nos fue esta mamá. Vemos la agonía de este, el viacrucis del otro. Y nada pasa. ¿Los medios de comunicación dicen algo? No. ¿En el Congreso hay plenarias para esto? No. No, porque es que la plata hay que conseguirla para los contratos. Hidroeléctricas, las vías, las minas, para el desarrollo de la infraestructura, para ver cómo es que va a ser el tema de los salarios de los congresistas, pobrecitos, porque es que ellos se preocupan mucho por el país, entonces hay que darles muy buen sueldo. Y entonces la cantidad de gente que se nos está muriendo tendrán que pasar en silencio. ¿Con qué se discute el tema de salud en el Congreso? ¿Con la S de signo pesos? ¿Será que los congresistas no son humanos? ¿Levitan? ¿No comen? ¿No se enferman? ¿Será que en el Congreso y los ministros y el presidente y tal se les olvidó que el proceso de la muerte, de la salud y de la guerra de la salud es peor que la de la guerrilla? Cuando nosotros vemos la tristeza y decir, ¿qué hago con esta paciente? No la reciben aquí, no la reciben allá, no hay plata para esto, no les llega el medicamento, no tienen el especialista y uno por dentro sabe, se va a morir. Y nada pasa. ¿Qué puedo yo hacer acá? Poner la queja a través de los medios de comunicación. Se va a morir el paciente. Y ahí es donde nosotros decimos, por favor, tendremos que entrar a un proceso de más paros, de más violencia para que nos atiendan. Vamos a este corte de comerciales. Ya regresamos. Y entonces va uno a un servicio de urgencias en cualquier servicio de salud. Y uno ve cantidades de personas. En algunos le dicen, no, usted tiene que madrugar para que den el cupo de citas de acuerdo al número de médicos que tenemos. Un ejemplo, aquí en Santa Mónica nomás, como será en todo Colombia, que es en Dos Quebradas. Entonces la gente madruga a las 2 o 3 de la mañana, mejor dicho, se amanecen. ¿Cierto? Porque es que las citas las dan muy rápido, se acaban las citas, porque el número de especialistas es o de médicos es muy pequeño. Entonces dirán, podemos dar 100 citas y resulta que los enfermos son 500. Entonces todo el mundo se pelea y pagan, va a madrugue, yo le pago para que la cita. Mientras nuestros congresistas están chéveres durmiendo y los concejales y los diputados y nuestros gobernantes, porque es que están muy preocupados de la infraestructura, la platica que deja el contrato. Y lo que es peor, mire, la gente es bueno que conozca cómo era el tema de las EPS. Entonces, había que darle un contrato a un grupo de personas para que atendiera enfermos.
como sucedió en Salud Total en su tiempo y Café Salud y todo. Entonces, un contrato, vamos a darle, a formar unas entidades para que atiendan gente. Entonces, a esa persona que muchas veces no tenía nada que ver con salud, él montaba su negocio. Vamos a contratar unos médicos baraticos, ¿cierto? Porque pues como vamos a contratar caros, se me acaba la plata. Y me voy para la farmacéutica, entonces véndame las pasticas baratas, ¿cierto? El acetaminofén, y el diclofenaco, y el ibuprofeno, el omeprazol, la torvastatina, lo baratico. Entonces le dicen al médico, usted no puede formular sino esto. Entonces a mí me dan para ese contrato tantos millones de pesos. ¿Usted cree que a mí me interesa gastármelos en la salud? No, yo necesito hacerlo rendir. Que la salud sea poquito porque el resto era para hacer una cancha de golf o hacer ciertas inversiones personales. No importa que se me muriera el paciente. Mi pregunta es, o mi reflexión son dos cosas. Que a uno lo tumben con una camisa o con unos zapatos, un reloj, pues vaya y venga, ya, me tumbaron con una camisa. Pero que a uno lo tumben con la salud, si es que la enfermedad es muy bruta. La enfermedad acaso sabe que lo están tumbando, o lo atendieron y le hicieron lo que era, o le hicieron lo que no era y el paciente se murió. Y lo segundo, entonces cogieron a un ladrón en la calle, a un sicario. Entonces tenían porte ilegal de armas, de 11 a 25 años de cárcel. Es que usted tenía un arma sin permiso. Eso es muy grave. ¿No será, cuál será peor sicario? El que es capaz de hacer esas trampas con la salud, de engañar, el que está sentado allá en el Congreso y en estos cargos públicos, mirando a ver cómo mejor la plata de esa persona que se está muriendo de la enfermedad se la gasta en otras cositas. ¿O será peor sicario el que le pega una puñalada al otro por robarle un reloj? Tal vez es lo mismo. El otro fue frentero y le pegó la puñalada, pero el otro está ahí escondido haciendo su trampa y ve que este está mal atendido y que este no, que no le hagan la quimioterapia, que no le den la inyección para el cáncer de próstata, que no le hagan este tratamiento, porque es que esa platica yo la necesito. Y se ríe viendo la agonía del uno y del otro. ¿Quién controla eso? Ojalá este programa llegara a oídos de quienes nos representan tristemente por elección popular, porque es que van a volver, dentro de poquito vuelvan a votar por mí. Es que yo fui muy buen congresista, yo fui muy buen concejal, muy buen diputado, yo fui muy buen representante a la Cámara. Vuelvan a votar por mí. Y 4 años vieron morir gente en el paseo de la muerte. A ver, ¿quién me atiende? ¿Dónde me pueden prestar atención médica? Porque como hoy se quebró esta EPS y mañana hacen otra EPS y mientras pasan de esta y a otra, la persona no queda en el limbo. ¿Y ahora dónde me van a atender? Y brincan de consultorio en consultorio, de clínica en clínica. Los que tienen una posibilidad económica, pues buscan la consulta privada. Pero un paciente viene, por ejemplo, en nuestro caso, a una consulta y sabemos que los medicamentos para el cáncer de próstata valen un poco de plata y que hay que hacerles quimioterapia y radioterapia. Entonces los centros oncológicos dicen, no, yo ya no los atiendo porque a mí no me pagan. Los laboratorios clínicos dicen, no, pues es que yo puedo atender si esta EPS me debe 400 millones. Ya me reventé y ya no puedo subsidiarlos más. Y todo el mundo está en esta situación y entonces se acaba el sistema de salud. ¿Qué pasaría si volvieran a hacer el paro camionero? No hay vías, ahora sí eso es grave. Es que cerraron las vías. ¿Y a ustedes no les parece muy grave que los hospitales los estén cerrando? ¿No les parece muy grave que uno no tenga posibilidad de que lo atiendan en un servicio de salud? Porque es que la EPS no ha contratado especialista. Porque es que o no tienen con qué pagarle o quieren contratar a un super especialista por 3 millones el mes. Porque es que al que coordina la EPS, el dueño de la EPS, necesita que darle platica. Entonces tengo que contratar lo más barato, el que más barato me pague y al que le pueda pagar cada año. Sacaban una foto en WhatsApp en estos días que decían, ¿cuándo será que en Colombia va a ser más importante un médico, un profesor,
que un futbolista. Una reflexión. A eso nosotros tenemos que llegar a analizar, porque es que el contexto de nuestra vida es tal vez la educación y la salud. Pero, ¿qué está pasando con la salud? Yo invito a la gente a que se revolucione, a la gente a que tenga un poco de respeto más con su propia vida y se reúnan. Y como tiene que ser en este país, con huelgas, cerrando entradas de sitios públicos, haciendo escándalos, invitando a la revolución. Porque ahorita nos tienen hace una cantidad de tiempo, más de 2 años, en el tema de la revolución de la paz. ¿Será que la muerte no es la paz? ¿La salud no es la paz? Entonces, ¿qué es la paz? ¿O es la paz con la S de signo pesos? Estamos tristes de ver morir mamás, de ver morir papás, de ver morir niños, porque es que la EPS está en cambio con otra porque se quebró. Y mientras los papelitos de estos pasan aquí, aquí, acá, la gente queda, como dicen los muchachos, mirando para el techo. Y a nosotros, en lo que podemos ver en la consulta privada, nos toca ver y ver morir gente y firmar cartas de defunción. ¿Será cuál es comparativamente peor? ¿Quién tiene más muertos? ¿Lo de la guerrilla? No, lo de la salud tiene 10 veces más muertos que la guerrilla. Pero no, había que armar el cuento de el premio Nobel de la paz. Había que armar el tema del protagonismo de la paz. ¿Será que tiene que existir otro grupo armado que defienda el proceso de la salud? ¿Será que entonces a los médicos nos tienen que cambiar el fonendoscopio por un fusil? A ver cómo vamos a hacer para que a la gente, después de uno estudiar tantos años, pueda ejercer la profesión y que la gente tenga realmente acceso a la paz, a la salud. Esto es la verdadera paz. Que sea esta una nota de reflexión y que ojalá llegue a manos de quienes nos representan en la actividad pública. Ya regresamos. Muchos pacientes dicen, no, es que yo no he vuelto a mis controles porque no me han llamado. Eso no va a suceder. Yo creo que cada persona debe de estar pendiente de su salud. Nosotros los médicos somos simples intermediarios para dar unas ayudas terapéuticas, unos consejos, unas asesorías, unas formulaciones, pero es usted el que debe cambiar sus hábitos, su parte deportiva, la alimentación, el control con sus medicamentos. Es eso, es que cada cual se responsabilice del tema de la salud. Cuando los pacientes llegan a nuestra consulta, tratamos que ellos tengan el mayor número de exámenes posibles para uno poder orientarse a un diagnóstico. Y entonces, cuando el paciente llega, nosotros les recomendamos que se hagan todos los exámenes de sangre. Hay gente que nos dice, no, es que yo tengo estos exámenes, y uno va a ver la fecha y llevan 8 meses, 1 año, ya no sirven. Hay un adagio que dice que nadie se baña 2 veces en el mismo río, uno está cambiando permanentemente. Y entonces, una persona pudo haber tenido un examen de tiroides bien en una época o un examen de azúcar, pero ellos cambian por diferentes situaciones. El estrés, la parte laboral, la alimentación, tantas cosas, los medicamentos. Y ustedes cuando estén en un proceso terapéutico es muy importante que por lo menos ustedes estén con exámenes de laboratorio controlando estos resultados terapéuticos. Una persona con un problema de tiroides, obvio que debe estarse haciendo exámenes cada 2 o 3 meses, no como se inventaron las EPS, cada año. Una persona con un problema de azúcar, pues imaginen que tienen aparaticos para que se tomen el azúcar en el dedo y que le hagan una hemoglobina glicosilada cada año, eso no tiene sentido. Entonces, ustedes deben de mirar eso con cierta regularidad para ver si realmente ese medicamento le está sirviendo o no.
si ese medicamento necesita aumentar la dosis o bajarla. Y lo mismo sucede con otros métodos diagnósticos, las ecografías. El examen ginecológico que tanto insisto yo y que uno se pone a hacer cuentas de sumas y restas, ¿qué sería más económico para nuestros sistemas de salud? ¿Hacer un buen examen ginecológico o hacerlo a medias? La citología es buena, es importante, sí, pero es un examen a medias. Si yo lo hago con colposcopia, con ecografía transvaginal, si me lo hace un ginecólogo o una ginecóloga, si le incluyo el examen de los senos, eso es un examen completo. ¿Le vale un poquito más de plata al sistema? Sí, pero se evita 40 millones que vale un cáncer. Y lo mismo pasa con los problemas renales. Un parcial de orina y una creatinina, los dos valen 20.000 pesos. Pero como no mandan esos exámenes, después tienen que mandar a hacer un tratamiento de diálisis que vale un promedio de 4 o 5 millones de pesos semanales. Y entonces después dicen, es que se quebraron, es que no tienen los recursos, es que tal cosa. ¿Cómo no? Si es que no hicieron los exámenes que eran a tiempo. A muchos pacientes nos da dificultades cuando vamos a mandar exámenes porque la gente es como sacándole el juste al examen, es mirando que no se tenga que hacer tantas cosas. Pero es que sin exámenes, ¿cómo va a ser uno? Como decían las abuelitas, atisbando. Pues a ver qué es, no. Uno tiene que tener exámenes de laboratorio, métodos diagnósticos de radiografías, uno tiene que tener todos esos apoyos para uno poder hacer un diagnóstico más seguro, más exacto. Y en mi caso, yo nunca volví a atender a un paciente solo, yo lo atiendo con 2 o 3 médicos, porque todos aportan, todos dicen, todos ayudan en ese proceso. Y luego entramos en el tema terapéutico. Y entonces es muy triste cuando a una persona le dicen, usted tiene que tomarse esto el resto de la vida. O lo que es peor, usted no tiene tratamiento. Porque de pronto nos hemos quedado con una información universitaria que llega hasta cierta parte, ¿no? La medicina es muy amplia y cosas para hacerle a un paciente hay muchas. Es decir, que además de lo que dice el vademecum de los medicamentos, hay muchas más cosas. Muy triste cuando un médico se queda con el tema del vademecum y se olvida que para el dolor existen cantidad de terapias y para todas las enfermedades. Y al paciente se le cierran las puertas. No fue que me dijeron que lo mío tenía que tomar omeprazol el resto de la vida. Un medicamento que no se puede tomar sino 3 meses seguidos por los efectos secundarios que tiene. Y uno ve gente tomando esto cantidad de tiempo. O la lovastatina, atorvastatina, gengibrosilo, todo esto de colesterol. Cuando realmente hay tantas cosas para hacerle a la persona. Entonces, brevemente, ahora pasaremos por un recorrido de cosas que se le pueden hacer a los pacientes. Miren, yo les voy a contar algo tan sencillo. Nosotros estamos haciendo un estudio complementario dentro de tantos exámenes que se le pueden hacer a un paciente, y es en el pelo. Ustedes han visto en estas películas de investigación del FBI que encontraron un pelito y en el pelito hicieron un estudio genético y supieron quién fue el asesino, porque ahí hay información genética. Lo mismo sucede en el pelo, la información nutricional. En un pelo uno puede saber usted qué deficiencia tiene de minerales, de vitaminas, qué intoxicaciones tiene, qué exceso de radiación tiene. Hay una información total de las cosas que le pueden estar sucediendo a una persona. Entonces, es bien importante que todos ustedes entiendan que todos esos son ayudas de estudio para uno tener un buen tratamiento. Entonces, retira uno 3 pelos de la persona con folículo piloso recién retirado, no puede ser de 2 o 3 días, inmediatamente se pasan a un equipo y entra en un sistema de estudio y le dicen, usted tiene deficiencia de selenio, tiene exceso de vitamina A, tiene exceso de radiación, y con base a eso uno elabora unos sueros y hace un tratamiento. Miren, y esto es, digamos, que es novedoso, no, esto es muy antiguo, sino que nos llega a nuestras clínicas y se convierte en una gran ayuda de suplemento terapéutico. Y en terapias, ni qué decir, hay muchas cosas que ayudan en el caso del dolor y que el cuerpo tiene la capacidad del mismo tener los elementos para la autocuración, como es el plasma rico en plaquetas, que después de este corte de comerciales les estaré contando en qué consiste.
En los casos del dolor se ha convertido, digamos que es el principal causa de consulta en el mundo y es donde más se automedica, donde más efectos secundarios hay los medicamentos, donde más se le cierran los tratamientos a la persona, acostúmbrese a eso, lo que tienes por la edad, ya no hay nada más que hacerlo, tome esto el resto de la vida. Y definitivamente el dolor tiene mucho que ofrecer en terapias y a los pacientes hay opciones muy distintas a tener que estar tomando diclofenaco, ibuprofeno y demás. Una de esas terapias que vamos a mostrar ahora tiene que ver con el plasma rico en plaquetas. Resulta que el organismo produce unos elementos de autosanación y hay otros elementos que tienen, por ejemplo, mucha gente decía, no, es que yo me aplicaba saliva en ayunas para algo. Y la gente decía, pero ¿por qué la saliva podía mejorar una verruga o unas manchitas? Y resulta que es que en la saliva en la mañana se produce una gran cantidad de enzimas y estas enzimas tienen un efecto terapéutico muy grande. Dije que esto no fue empírico, esto tiene su razón de ser. Es estudiar qué componentes tiene la saliva en la mañana en sus componentes. En el plasma nosotros retiramos o se centrifuga la sangre y parte de ese elemento tiene propiedades reparativas en nuestra salud y se aplica y se combina con un elemento muy importante que se llama el ozono. El ozono es algo supremamente novedoso. Esto viene de un estudio atrás donde se hablaron de cámaras hiperbáricas, luego ha ido avanzando el tema y el ozono es un elemento, pues el oxígeno, pero el oxígeno que hay en el aire, el que respiramos, es O2. Y hay una máquina que convierte ese O2 en O3, que es el que tiene efecto terapéutico. Una persona que tiene una amplia experiencia y ha investigado este tema es el doctor Javier Rodríguez. Y yo quiero que les comente a todas las televidentes en qué es el ozono y qué terapias podemos hacer o aplicar con este tipo de elemento. Bueno, el ozono, ya en varios programas lo he repetido, el ozono es un gas procedente del oxígeno medicinal, como ya lo dijo el doctor, que pasa a través de una máquina, recibe, para ser más explícitos, un cortocircuito, un choque eléctrico a través de un tubo especial que se llama dieléctrico y lo convierte en 99% de oxígeno y 0.5 de ozono, o sea que a lo que nosotros nos aplicamos no es ozono directamente, es oxígeno y ozono. Esa mezcla es la que tiene muchos efectos, dentro de los cuales manejamos el dolor. Entonces tiene efecto antiinflamatorio, analgésico, bactericida y viricida, modulador del sistema inmunológico, modulador del sistema metabólico y una gran cantidad de aplicaciones. En el día de hoy tenemos un paciente aquí que tiene un problema de hernias discales y artrosis lumbar en las vértebras lumbar 1, lumbar 2, lumbar 5 y la sacra número 1. Hoy vamos a hacer un abordaje que es la aplicación de ozono paravertebral. Este paciente es la sexta y última terapia. La evolución ha sido muy satisfactoria. El mismo paciente nos ha referido mucha mejoría desde la segunda terapia en la aplicación de este procedimiento y muy contentos pues de ver cómo estos pacientes no necesitan otro tipo de medicación permanente, sino una complementación a su salud. Una cosa muy importante que veíamos con este paciente, ahora que está esta imagen, es que usted presentó dolores en la espalda y le hicieron radiografías y estudios. Sí, señor, radiografías y la resonancia magnética. Y yo llevo con este problema hace más o menos para unos 15, 20 años en tratamientos. ¿Tuvo alguna causa, un accidente o fue laboral o por qué le fueron dando todas esas lesiones a nivel de las vértebras? Yo soy mecánico automotriz, entonces eso me dio a una fuerza mal hecha, de pronto por el mismo trabajo que hacemos nosotros, unas o malas obras, malas acciones. Lleva 15 años padeciendo ese tipo de dolores. Sí, doctor, la verdad sí, he ido a una parte y a otra, en la CPS me han tratado, me han hecho terapias, pero no, la verdad que no ha mejorado para nada. Una de las cosas claras que yo quiero hoy que ustedes se den cuenta con lo que estamos hablando es que él tiene un estudio,
Ahí le hicieron unas placas, unas radiografías, unas resonancias y dijeron, a nivel tal hay una lesión, a este otro nivel otra. Es decir, que esto no es que él llegó a la consulta, me duele la espalda y entonces vamos a empezar a colocarle ozono o plasma o tratamientos. No, hay un estudio para poder empezar un proceso terapéutico. Efectivamente, nosotros tenemos que tener una connotación importante en el diagnóstico. Si nosotros no tenemos un diagnóstico acertado, específicamente radiológico o mucho mejor con la resonancia magnética, donde nosotros podamos mirar qué es lo que está pasando a nivel de esa vértebra, porque la mayoría de estos casos ocurre es porque hay un deslizamiento del disco de la parte pulposa que se derrama y tapa un sitio, una salida que llama el agujero de conjunción. Cuando se tapa ese agujero de conjunción, en esos agujeritos van todos los nervios paravertebrales y especialmente uno muy grande que es el ciático, y ahí es donde se genera el dolor. Con la aplicación del ozono, él busca, a pesar de que no lo vamos a meter directamente en el disco, lo metemos paravertebral, él busca la zona inflamada. ¿Cómo la busca? Por temperatura. Donde hay inflamación, hay aumento de temperatura. El ozono tiene una característica de ir y buscar esa zona, se va, mejora el dolor, mejora la inflamación y hace que ese núcleo pulposo se vaya reduciendo. Y se va abriendo el agujero de conjunción y por ende baja el dolor y la persona cada día se siente mucho mejor. El caso de José, que es el paciente que tenemos aquí, que estamos terminando hoy. Bueno, entonces tenemos una pipa de oxígeno en la medicinal, la parte de atrás, y este oxígeno pasa por estas mangueras a esta máquina, como dice donde el doctor Javier, que prácticamente hace una descarga eléctrica y de O2 pasa a O3 por esta manguera y se toma para hacer el procedimiento, doctor Javier. Bueno, entonces vamos a hacer el procedimiento que le estamos haciendo normalmente a José, en el cual ha tenido muy buenos resultados. Vamos a ubicar bien los sitios estratégicos que son lumbar 1, lumbar 2, lumbar 5 y sacra 1, que es donde tiene las lesiones. Entonces, tenemos una referencia anatómica especial. Esto pues tiene que ser un previo estudio y tener el conocimiento anatómico dónde se va a ser la ubicación para no causar ningún tipo de lesión. Entonces, en este procedimiento es bien importante, acá lo que se va a hacer es ubicar. Vamos a ubicar primero, entonces yo voy a buscar dónde está la L4, entonces busco las crestas ilíacas, me vengo por todas las crestas y donde unen mis dedos, en esa parte, ahí está, ahí toco la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar. Entonces, esa es mi guía. Entonces, aquí tengo señalada mi cuarta vértebra lumbar. Entonces, me desplazo hacia abajo, toco la apófisis de la quinta, la marco, me vengo hacia arriba, tengo la 3, la apófisis espinosa de la 3, la 2 donde está la lesión y la 1 que es donde está la siguiente lesión. O sea que yo tengo que buscar L1, L2, donde está la L5 y me voy para la sacra 1 que está más distante. Ahí está exactamente la sacra 1. Estos pacientes que tienen problemas de discopatías lumbares generalmente hacen una sacroiliitis, que es inflamación de la zona sacra y mucho dolor. Entonces ahorita le vamos a hacer un abordaje especial con ozono para quitar el dolor de la sacroiliitis. Entonces vamos a la zona. Sí, vamos a ir a este corte comerciales para que continuemos en este procedimiento. Ya regresamos. Ahora se va a hacer se inicia el procedimiento obviamente de limpieza y demás, y en la jeringa lo que utiliza el doctor Javier Rodríguez acá para hacer este procedimiento es la procaína, que también es utilizada en la terapia neural. Entonces vamos a colocar un anestésico que es procaína. Entonces vamos a ubicar paralelo a la apófisis espinosa una papulita y vamos a ingresar por esa papulita haciendo anestesia hacia el fondo, más o menos 90 grados centígrados. Dejamos la aguja allí, la distancia es la que me da el pulgar. Ahí tenemos específicamente L1 de un lado. Generalmente hacemos el tratamiento bilateral, ¿cierto? Porque puede que la lesión esté en un solo lado, pero a veces las lesiones, cuando hay compensación, buscan el otro lado. O sea, mejora este lado y cuando menos
pensamos está el otro lado alterado, ¿cierto? Entonces lo hacemos bilateral. Ahí tenemos ya en las dos partes, vamos a buscar la sacra 1, la lumbar 5, tomamos la medida exactamente. Como bien lo decía el doctor Javier, en esto hay que tener un conocimiento realmente de anatomía, neuroanatomía, fisiología. Esto no es medicina alternativa, porque la gente dirá que es que esto tiene nada, esto es un procedimiento pues, ortodoxo, donde se está utilizando un elemento que es farmacológico, que tiene un efecto maravilloso, además de repolarizar células, que es la procaína. Aquí se están llegando a unos sitios que tiene que ver con neurología y básicamente se están llegando a los puntos del dolor, de la inflamación, de la irritación que él presenta por todas estas lesiones vertebrales, y se dejan estas agujas allí donde paso seguido se le va a aplicar la ozonoterapia. Esto se hace basado o con un respaldo, digamos, en toda la parte diagnóstica de imagenología. Desde luego, y es muy importante que en algunos casos tener la precisión anatómica, porque muchas veces me han referido que van a otros sitios y quedan con más dolor. Claro, sí, esto sí, obviamente tiene que tener una base terapéutica muy grande. Entonces, uno dirá, entonces mejor me tomo un analgésico X, con todos los efectos secundarios que tiene. Y yo creo que uno debe ir a la raíz del problema, a ver de dónde es que está desarrollándose el proceso y tratar de llegar a la causa. ¿Qué es lo que se está haciendo en este caso con el paciente? A través de todo este proceso, lo que se va a hacer es aplicarle ya el ozono. Primero se hace esta inducción mientras va entrando con la aguja, se está aplicando la procaína, y el ozono empieza un proceso reparativo, como es una de las propiedades que tiene este elemento terapéutico. Desde luego, es maravilloso el efecto, porque el ozono, como ya lo dije, busca la temperatura donde está la inflamación y donde está la degeneración. Cuando nosotros empezamos a aplicarlo, él, por un mecanismo bioquímico, empieza a buscar esas zonas. Es como una atracción que tiene, ¿cierto? Y empieza a mejorar la inflamación, el dolor y la regeneración discal. Entonces, en este momento vamos a trabajar con una concentración de 20 microgramos por mililitro. Recuerden que uno puede aplicar muchas concentraciones. La concentración específica para hernias discales es de 20 microgramos por mililitro. Vamos a aplicar en cada zona 10 centímetros a una concentración de 20 microgramos por mililitro. Entonces le empezamos a aplicar muy lentamente. El ozono. Ahí van viendo que es una jeringa base con aire, y ese aire es el oxígeno y el ozono mezclado, y van entrando lentamente. Entonces el paciente siente una sensación de plenitud, de llenura, de pesadez en esa zona, y va desapareciendo a medida que pasa el tiempo. Y los efectos, como ya le dije, son maravillosos. Me vengo con el último centímetro sacando la aguja para que no haya posibles contaminaciones. Este procedimiento se hace en cada una de estas sitios donde se colocaron las agujas, que esto es pura anatomía, es por donde salen los nervios. Recuerden que por la columna vertebral baja la médula espinal, y entre vértebra y vértebra van saliendo los nervios. Específicamente es en la zona donde están las mayores terminaciones nerviosas, ¿cierto? Entonces ahí es donde se hace, hay que tener un previo estudio fisiológico y morfológico para poder ingresar a la zona. Una mala aplicación de una aguja puede empeorar al paciente, en vez de darle mejoría. Esta es una técnica que aprendimos en Cuba, en la enseñanza que estuvimos de ozono en Cuba. Nos dieron este aprendizaje. Esto es un abordaje que se hace muy maravilloso, sin ningún tipo de riesgo. Desde luego hay otro tipo de aplicaciones para hernias específicos que se llama la discólisis, que es acompañada, es un procedimiento pues ya que necesita quirófano, es altamente costoso y igual de efectivo a este. En los últimos seminarios que acabamos de estar,
está determinado que ya no se interviene en columnas para este tipo de lesiones. Este es el mejor procedimiento con una efectividad del 90%. Es demasiado alto el porcentaje de efectividad con ozono. Esta es otra de las muchas terapias que uno puede encontrar en manejo de dolor crónico, porque sí, seguramente este hombre, 15 años tomando una gran cantidad de medicamentos con todos los efectos secundarios y que seguramente le han dicho, no, pues tome cada que tenga dolor este analgésico. Y yo creo que a eso es lo que nosotros deberíamos de llegar, mostrarle a la gente otras alternativas y otras posibilidades. Muy pocas personas conocen este tipo de terapias para el dolor, que es la ozonoterapia. Y por eso queríamos hoy compartir esta nota con todos ustedes para que entendamos que al paciente no le podemos seguir diciendo lo suyo no tiene tratamiento o lo que tiene es por la edad o acostúmbrese a vivir con eso, como seguramente le pasó al paciente.